Com sabeu, avui la jornada que funciona és la jornada de nòmines i contractes. La faran des del departament de FOR. Per tant, és un privilegi comptar amb els professors que teniu, si us coincidireu amb els dos professors, amb el Manel i amb la Montse. I es tracta que sigui també una sessió molt dinàmica, ja veureu. Ho hem preparat perquè totes aquelles qüestions que pugueu tenir, si heu treballat, si esteu treballant, doncs sigui una sessió realment que els dubtes que tingueu us pugui resoldre. No és la classe, a més compteu amb dos professors, però a més els seus professors són advocats. Per tant, heu de saber que són professionals de la matèria i han posat al vostre abast la possibilitat que els dubtes i totes aquelles qüestions que són una mica extra de centre, que són possiblement feines que trobareu, dubtes que tingueu, doncs que podeu resoldre d'una manera, doncs això, dinàmica, amb una sessió de tu a tu. Els teniu a la vostra disposició, val? Intenteu aprofitar-la al màxim. Doncs això amb la Montse. Bon dia a tothom. Hi ha molta vosaltres que ja em coneixeu, els que no em coneixeu, doncs, com bé ha dit el Joan, som els professors de FOL d'aquest any de l'institut i el que pretenem és fer una continuació del que vosaltres veu veure ahir. Els que veu venir ahir a la conferència d'ADECO, hi ha moltes coses que sembla ser que es van quedar mitges. La majoria de vosaltres heu sentit a parlar molt de les empreses de treball temporal, però les entranyes poca gent les coneix. Llavors, aprofiteu que esteu aquí, jo us explicaré una mica com funcionen les empreses de treball temporal. Hi ha alguns alumnes que ja s'ho saben, amb la qual cosa l'Ernesto Profe ja nos los ha explicat. Ells diran si els ha servit o no i els dubtes que tenen ells seran els mateixos que podran plantejar i el que es tracta és que fem una classe dinàmica. Que vosaltres mateixos, si no ho enteneu, doncs parlem, preguntem, us podeu contestar els uns als altres, perquè hi haurà coses que uns ja sabeu i altres que no. De tots els que esteu aquí, quants esteu treballant ara, actualment? Treballant. Contractats. Contractats. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Només tenim 6 persones contractats. I penseu que en són molts. Quants sou majors de 16 anys? De 16, de 16. Tots. Alberto? Albert? Tens més de 16? Sí o no? No? Sí. Sí. Si és que sí, és que sí. Llavors, sabeu que tots els que teniu més de 16 anys esteu en capacitat de treballar. Podeu anar a treballar. Ara direu, però estamos estudiando, profe. Sí. Però també es pot treballar i estudiar. Que tots ho hem fet, no passa res. Dit això, comencem amb el que vosaltres... Se'l sent bé així? Sí. Sí? M'ho dieu, si se sent malament. Començarem per la primera part del que us van explicar ahir a les empreses de treball temporal, que us van fer un triangle molt bonic, però... Us van fer un triangle molt bonic, però sota el meu punt de vista és una ficció. Per què? Perquè ells van fer un triangle així. Aquí baix van posar què? Us en recordeu? L'empresa usuària, sí senyor. Aquí van posar l'empresa usuària. Aquí van posar la ETT, que aquí era DECO, i ells van posar aquí una paraula que van posar colaborador. De colaborador, nada de nada. No colaboramos con las empresas de trabajo temporal. Què hauríem de posar aquí? Treballador. No ens deixem confondre. Trabajador. Les persones no col·laboren amb les empreses de treball temporal. Col·laborarà el que sigui, però vosaltres el que fareu serà treballar. I què van dir ahir les noies de DECO? Quina relació hi ha entre la ETT i el trabajador? Us en recordeu? Dieu-lo? Sergio? José, vinga. Què hi ha aquí dalt? No
se ve. Giro. Bueno, giro porque si no luego necesitamos el ordenador. Què hi ha aquí dalt? Aquí dalt hi ha un contracte de treball. Entre l'empresa de treball temporal i el treballador el que hi ha és un contracte de treball. Vosaltres podeu fer servir les empreses de treball temporal com una eina de col·locació, com una herramienta. Yo me apunto, cuando ellos os digan apuntaros a la ETT, os apuntáis a la ETT, a ADECO o a la que sea. Nos apuntamos como nos apuntamos a una agencia de colocación. Antiguamente, ¿dónde se iba uno a buscar trabajo? Ya os lo dijeron. Antes ibas a mirar las listas del paro, ibas a mirar los periódicos. Ahora eso está pasado de moda ya. Ahora ya no se utiliza. ¿Cómo están trabajando las empresas de trabajo temporal? Están trabajando como agencias de colocación, que lo que hacen es únicamente de intermediarios. ¿Entre quién? Entre el trabajador y la empresa usuaria. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hace la empresa de trabajo temporal? La empresa de trabajo temporal te contrata, pero te contrata la empresa de trabajo temporal ¿para qué? Para enviarte a la empresa usuaria. Pero tu empresario, tu real empresario es la ETT, no es la empresa usuaria. ¿Hasta aquí me seguís? ¿Se entiende? ¿Lo teníais claro ayer cuando ellas nos explicaron esta situación? ¿Nos querían estafar? ¿Por qué creéis que en el colectivo general está esta idea de que las ETTs te estafan? ¿Por qué? Se quiere llevar el máximo beneficio. Vale, ¿lo compartís? ¿Sí o no? ¿Tenéis todos esta percepción de que la empresa de trabajo temporal se lleva beneficio? ¿Y de dónde saldrá el beneficio? ¿De vosotros? ¿Por qué? Se llevan una parte de vuestro sueldo. Vale, lo pongo aquí, ¿eh? Ahora voy. Ah, ¿quién lo ha dicho eso? Venga, sí, contesta, explícale a tus compañeros. Ellos dijeron que era el mismo. Tú no te lo crees. Vale. ¿Alguien puede contestarle a Moshil? A ver, los que habéis hecho juego conmigo, contestarle. ¿No? ¿Por qué? Carlos. A ver, Moshil, entre todos, decimos siempre, o creéis que se llevan una parte de vuestro sueldo. Pensáis que el negocio de la ETT es que se lleva una parte de vuestro sueldo. Y por aquí ha dicho uno que no puede ser porque ayer explicaron que tenía que ser el mismo sueldo. ¿El mismo sueldo que quién? El mismo sueldo que un trabajador que no esté contratado con la ETT, sino que esté contratado directamente por la empresa. ¿Sí? Si vosotros, ADECO, con dos Cs, si ADECO os contrata para enviaros a SEAT o a enviaros donde sea, lo que explicaron las chicas de ayer es que el trabajador que está enviado a SEAT tendría que cobrar lo mismo como mínimo que un trabajador de la SEAT. En lugar de pagarte la SEAT, te pagará la ETT, pero tendría que pagarte exactamente lo mismo. ¿Esto pasa en la realidad? No. ¿Y por qué creéis que no? Por la ignorancia. Por la ignorancia. No hay peor mal que la ignorancia. ¿Qué pasa? Que como no sabemos cómo funciona este circuito, como no lo sabemos, nos llevan al huerto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ¿para qué estáis? Para aprovechar esta sesión de hoy, enlazarla con la sesión de ayer y que entendáis muy claro cómo funcionan las empresas de trabajo temporal. ¿Este circuito ha quedado claro? ¿Sí? Entre la ETT y SEAT, que es la empresa usuaria, ellos tendrán aquí su contrato. Ellos habrán pactado un contrato de puesta a disposición. ¿Para qué? Pues porque ellos ya se apañarán lo que hayan pactado.
A nosotros no nos importa, a nosotros como trabajadores no nos importa lo que ADECO y SEAT hayan pactado. Lo que sí que tenemos que saber para eso, para que no nos engañen, es qué tendría que cobrar un trabajador de la SEAT. Y lo primero de todo, tendríamos que tener muy claro que esta exigencia que las chicas de ayer explicaban, que la ETT tiene que pagarle al trabajador lo mismo que si fuera un empleado de SEAT, esto no se lo han sacado de la manga. Esto no es porque ADECO sea una empresa estupenda. Carlos. Ahí está. ¿Qué pasa? Que si no sabemos cómo funciona el circuito, nos llevan al puerto. ¿Sí? Las empresas de trabajo temporal, un poco para que nos ubiquemos y estemos todos en situación, las empresas de trabajo temporal nacieron aquí en el año 94. ¿Por qué? Porque antes de que realmente se regularan, está y sigue estando totalmente prohibido contratar a un trabajador para enviarlo a otro lado. Yo no puedo contratar a nadie para prestárselo a otra empresa, porque está prohibido. Lo prohíbe el Estatuto de los Trabajadores. Y el mismo Estatuto lo único que dice es, esa contratar a alguien para prestárselo a otro, solo se puede hacer a través de las empresas de trabajo temporal. Si no se hace así, es una cesión de trabajadores, que eso está totalmente prohibido. ¿Qué pasa? Que ahora hay que diferenciar entre empresas de trabajo temporal serias y pachangueras. ¿Qué pasa con las pachangueras? Que se aprovechan. Se aprovechan de la ignorancia de los trabajadores, se aprovechan de que no conocen este circuito y pasa esa creencia que tenéis vosotros todas colectiva de que el negocio de la ETT sale de vuestro sueldo. No tendría que salir de vuestro sueldo el negocio de la ETT. El negocio de la ETT tendría que salir del pacto que haya hecho la ETT con la empresa usuaria. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Cómo solucionamos esto? Con información. ¿Qué tenemos que tener claro todos? Este principio. La ETT tiene que pagar al trabajador lo mismo que tendría que pagarle un trabajador si estuviéramos contratados directamente por la empresa usuaria. No porque la ETT sea generosa y sea chupiguay, que diga, fíjate qué enrollada que es esta ETT. No, porque les obliga la ley. Porque si no les obligara, pirulearíamos todos, porque somos un país de piruleros. Si no hay nada que nos obliga, nos saltamos las normas. ¿Sí? Al final, y me diréis vosotros, ¿y yo cómo sé lo que me tienen que pagar? ¿Cómo? Por el convenio. ¿Y qué convenio tenemos que saber y conocer? El de la empresa usuaria. Tenemos que averiguar siempre, siempre, siempre el convenio de la empresa usuaria, porque en ese convenio estarán las tablas salariales y sabremos lo mínimo que nosotros tenemos que cobrar. Si esta empresa usuaria nos paga menos de lo que toca, ¿a quién le reclamaremos? A la ETT. ¿Por qué? Exactamente, porque a nosotros nos ha contratado la ETT, no nos ha contratado SEAT. ¿Me seguís? ¿Sí? Pues ahora os voy a explicar, os voy a enseñar unas cuantas páginas de internet que son las básicas por las que os tenéis que mover para que veáis que no es tan complicado, teniendo en cuenta este triángulo y teniendo en cuenta sobre todo el principio básico de que el trabajador de la ETT no tiene por qué cobrar menos que un trabajador que estuviera contratado directamente en la SEAT. ¿Sí? Si esto lo tenéis claro, podréis salir a la calle sin miedo a que os contraten empresas de trabajo temporal, pero sin que tampoco os tomen el pelo. Alguno de los que está aquí dirá, sí, pero si es que si te quejas, te echan. ¿Sí? ¿Quién piensa que no nos tenemos que quejar en asuntos laborales? ¿Todos pensáis que si nos quejamos perderemos el puesto de trabajo? Todos lo pensáis, ¿no? Depende de cómo te quejes. ¿Y cuándo os quejaréis? ¿Cuando estéis casados y tengáis hijos? Hay que quejarse, hombre. Cuando tengáis obligaciones
situaciones familiares? Algú ha aixecat la mà per allà baix. Digues. Ell l'ha aixecat. Digues. Posa el micro. El micro, li va mal dir. No volia preguntar. Era una finta. Bueno. Hay que quejarse, hombre. Hasta aquí se ha entendido. Bueno, pues ahora os voy a enseñar las páginas por las que os tenéis que mover para que esta situación al final la veáis en la práctica. La página de la Generalitat de Cataluña, la página principal, aquí vais a tener toda la información para hacer todos los trámites y la cuestión es ir navegando por aquí. Si vosotros pusierais en el Google y pusierais convenio colectivo, porque al final hemos llegado a la conclusión de que el fin de la cuestión está en conocer el convenio colectivo de la empresa usuaria. Y entiendo que la pregunta será, ¿y cómo puñetas se llama el convenio? ¿Cómo sé yo qué convenio se aplica allí donde me envíen? ¿Qué se os ocurre? Lo primero, preguntarle a quién, a la ETT. No tenéis por qué tener miedo de preguntarle a la ETT, de decirle ¿qué convenio se aplica en la SEA? ¿O qué convenio se aplica en el taller Manolito? No tenéis que tener miedo de preguntarlo. Y si la ETT no lo dice, porque estamos en una ETT no seria, sino que estamos en una ETT pachanga, no pasa nada, no tenéis que tener miedo cuando estéis trabajando ya en la empresa usuaria, preguntarle directamente a vuestros compañeros de trabajo, preguntarle a cualquier otro de la empresa, ¿qué convenio aplicáis aquí? Si no lo saben, nos podemos encontrar que incluso trabajadores de la empresa usuaria no sepan qué convenio se tiene que aplicar. ¿Qué tenemos que hacer? Buscarnos la vida. Ayer, en la conferencia de por la tarde, la persona que daba la conferencia dio un mensaje muy importante. ¿Vosotros queréis dejar vuestro futuro en manos de otro? ¿Verdad que no? Pues si queréis empezar a gestionar vuestro futuro, tenéis que empezar a espabilar y no dejar las cosas en manos de nadie. Y lo primero es que empecéis a conocer cómo funciona el sistema laboral. A partir de ahí, volvemos, me pierdo. Yo que sé qué convenio se aplica. No tengo ni idea. Le pregunto a mis compañeros, tampoco lo saben. Aquí nadie sabe nada. Buscamos. Y buscando se llega a Roma. Si yo llego a esta página, puedo acceder por ubicación, convenios colectivos, temas relacionados con trabajo, ¿no? O son relacionados con salud. No tiene nada que ver con la salud, tiene que ver con el trabajo. Pues yo iría a buscar todo lo relacionado con el trabajo. Bueno, me voy al departamento de trabajo. Si me voy al departamento d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, por sentido común, no me voy a ir al de Sanidad, ¿verdad que no? Pues me voy al de Treball. Si me voy al departamento de Treball, resulta que aquí tenemos aquí tenéis cerca de convenis, la página anterior me decía cerca de convenis col·lectius. ¿Qué hacemos? Pues buscamos. Pues tenéis que acostumbrar a buscar. ¿Y dónde vamos a buscar? Pues una búsqueda especializada, una búsqueda por el nombre de empresa o una búsqueda por sector. Si yo tuviera que conocer el convenio de la SEA, ¿qué haría? Pues vería por el nombre de la empresa, pondría SEA y me saldría el convenio de SEA. Claro, yo va a ser un montón. Tendré que ir buscando. No tengo por qué saber cuál es, pero preguntando se llega a Roma, ¿eh? Podéis preguntar a los compañeros, podéis preguntarle a la empresa. ¿Qué convenio se aplica? ¿Se aplica este? Oye, ¿se aplica este convenio? Sí, no, lo que sea. Si buscamos por sectores, exactamente igual. Pues buscaréis sector, pues
La ETT os puede contratar para enviaros a la SEA, otro día os envía para enviaros a otro taller, otro día os envía para enviaros a una empresa de pintura, lo que sé. Cada situación en concreto tendrá que ser una búsqueda. Las herramientas las tenéis, se trata de utilizarlas. A partir de ahí, lo mismo, cualquier página te ayuda a buscar convenios colectivos. Incluso las páginas estatales te ayudan a buscar convenios colectivos. La cuestión es que tengáis clara esa idea, la necesidad de la equiparación salarial con el convenio de aplicación. A partir de ahí, no tenéis que tener miedo a trabajar en la ETT. ¿Queda claro que el dinero ya no saldrá de vuestro bolsillo? O sea, ya se apañarán. Se apañará la ETT con la empresa usuaria. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, pues todo esto, ¿a dónde va a ir a parar? Yo aquí os he buscado un ejemplo con esto acabo el tema de los convenios, para que entendáis cuántos números, Antonio. Fijaros que cuando uno se pone a buscar convenios, aparece una página que parece muy complicada y uno puede pensar, yo esto no entiendo nada de nada. No lo entiendo, es normal. Bueno, no pasa nada. Se trata de buscarlo. Aquí os dice estatal. Si estamos pensando en un convenio estatal, ¿qué significará? Que sirve para todo el Estado. Seguimos buscando. Porque a lo mejor hay un ámbito territorial más pequeñito que nos dice autonómico, provincial. Pues tendremos que ir buscando hasta saber cuál es el que creemos que nos puede servir. Fijaros, en este caso tenemos ámbito estatal, ámbito de la comunidad autónoma. Pues a lo mejor en algún campo específico tendremos que incluso hay uno más pequeñito, que puede ser de la provincia, hasta llegar al más pequeñito que será el de la empresa. Y habrá empresas que tendrán su convenio propio. ¿Lo veis? De pequeño a grande. Siempre buscaremos el más específico, el más concreto que nos sirva. Si no hay de empresa, pues iremos subiendo. Aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos este en concreto, este ejemplo que yo os he puesto aquí, es el convenio. Este ejemplo que yo os he puesto aquí, en esta pantalla, es el convenio de las empresas de trabajo temporal. ¿Por qué? Porque las empresas de trabajo temporal también tienen convenio. Y uno dirá, ostras, ¿cómo se entiende esto? Claro, porque la ADECO no deja de ser una empresa. Y ADECO tiene dos tipos de trabajadores. ADECO tiene unos trabajadores que son los propios de ADECO, que se llaman trabajadores como de estructura. Los que son propios de la empresa de trabajo temporal, estas chicas que vinieron ayer, las tres chicas son empleadas de ADECO, pero porque la ADECO las ha contratado para hacer cosas internas. Ellas son empleadas de ADECO de estructura. Si a vosotros os contrata ADECO para enviaros a SEA, también seréis empleados de ADECO, pero ¿de qué categoría? ¿Cómo se llama? En misión. Son trabajadores en misión o trabajadores de puesta a disposición. Y cuando nosotros entramos en este texto de este convenio de las ETTs, es muy importante que todos vosotros, en el momento en el que empecéis a trabajar en una ETT, este convenio lo busquéis y lo imprimáis. ¿Por qué? Porque os explicará cosas de cómo funciona la ETT. Y aquí, en este texto, es en el que dice todo esto que yo os estoy explicando. Y habrá cosas que dirá, ¿y qué vacaciones tengo? Pues depende. Dependerá. ¿Eres un trabajador de estructura? ¿Eres un trabajador de misión? Depende. ¿Cómo se me pagan las horas extras?
¿Cuántos días de vacaciones tengo que tener? Todo eso tendremos que jugar con lo que diga este convenio, y este convenio será el que os dice que para algunas cosas no hay que mirar el convenio de la ETT, sino que hay que mirar el convenio de la empresa usuaria. ¿Lo veis? Y hemos cerrado el círculo. Y ya está. Que es tan sencillo como esto. Teniendo esto claro, podéis salir a la calle, podéis presentar todos vuestros currículums a todas las ETTs que queráis, porque el que uno se apunte a una ETT no quiere decir que no me pueda apuntar el 25 más. Da igual. Vosotros podéis presentar vuestro currículum en todas. No pasa nada. Las empresas de trabajo local ahorita están funcionando como las empresas de colocación. Más ni menos. Nos apuntamos en todas. Presentamos nuestro currículum en todas. No tenéis que meter aquí, no pasa nada. Conociendo bien este círculo, ya podéis tener claro que no os llevarán algo. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se ha entendido? ¿Sí? Aquí, ayer las chicas también nos explicaron que ADECO tiene incluso su página, y en la misma página os da la manera de producir los currículums. Os explica cómo hacer los currículums, os da las características básicas, os da los modelos, os lo da todo. Se trata únicamente de ponerse a rellenar y de saber qué cosas hay que poner y qué cosas no hay que poner. Esta otra página las páginas de la Generalitat, fijaros, Servei d'Ocupació de Catalunya. Aquí también os ayuda a cómo montar vuestro currículum. Se trata únicamente de seguir los pasos. ¿Cuántos de vosotros habéis presentado algún currículum? Todos, seguro. ¿Sí? ¿Lo hacéis a través de las ETTs o vais directamente a las empresas? A la empresa. Directamente a la empresa. Presentar el currículum en la ETT, ¿cuántos lo habéis hecho? 2, 3, 4. És efectiu? A tu t'ha trucat la ETT? La feina te la va donar la ETT? Te la vas buscar tu, no a través de la ETT. A ti te la buscó la ETT, a ti también. SOC, però el Servei d'Ocupació de Catalunya no és una ETT. El Servei d'Ocupació de Catalunya es el servicio de la Generalitat. No, sí, en este caso. Pero ellos te buscan trabajo La también. Generalitat, tú lo hiciste a través del Ayuntamiento. Eso tampoco. Vale, i tu, la feina que tens, tu treballes ara. Sí, la feina que tens és a través d'una ETT, però tu no vas anar a la ETT a buscar la feina. No m'has dit que no. Tu vas presentar el currículum a l'ETT. T'has preocupat a buscar el conveni de la teva empresa usuària? No. Ni ganes. Apaga y vámonos. Tanquem. Tanquem les llums i marxem tots. Porque como no tengo ganas de saber si me timan o no me timan, au, ya podem marxar. És igual. Sí? Tots penseu el mateix? No. Tots penseu el mateix? Us és igual que us prenguin el pèl? No. No? A mí no me... Pues venga, esto es jauja, ¿eh? Vamos a montar un negocio con vosotros alucinante. Ni un euro que Sí? me lo da. A mí Vale. no sé qué ya. Doncs jo ja us ho he explicat, ja ho sabeu, ahir us van donar unes classes molt eficients respecte a com muntar el currículum. Hi ha coses que sabeu que s'han de posar i altres coses que no s'han de posar. El meu consell respecte als currículums, determinades coses no les poseu, les que són estrictament privades, no les poseu. La direcció exacta, el número de DNI y el número de afiliación a la Seguridad Social en un currículum de papel, no lo dejéis en cualquier sitio. Porque luego no sabéis si ese papel va a acabar por ahí dando vueltas que se lo lleva el viento de que se ha caído del container. Y esos datos son suyos, son vuestros y son súper personales. ¿Sí?
No hace falta que pongáis que vivo en la calle del Carmen número 24, séptimo primera. Podéis poner que vivís en el Prat de Llobregat. El DNI en un documento de papel no hace falta. No hace falta. Será más importante si tenéis carnet de conducir o no, y si tenéis disponibilidad o movilidad. De decir, bueno, pues tengo carnet y no me importa viajar, sí. Pero pensad en que determinada información, vosotros estáis muy acostumbrados a colgar en internet las fotos de toda la fiesta, de no sé qué, de no sé cuántos, tal. El empresario, cuando vaya a buscaros, ya os lo dijeron las chicas de ayer, ¿dónde va a ir a conoceros? ¿Al Facebook? Va a ir al Facebook a buscaros. Y depende, o a Twitter o donde sea, ahí está. Y depende de lo que colguéis allí, dirán, este no lo quiero para nada. Esta persona no me interesa. ¿Lo veis? Tenéis que ser un poquito más listos y saber que ya no estamos en el cole, que estamos en el mundo laboral, que no tiene nada que ver. ¿Sí? Pues jo deixo la meva intervenció aquí, el company us explicarà les nòmines, al final quan sortiu, les companyes, doncs ara, què us repartiran? Ara us repartiran el model, sisplau, ara us repartiran el model de full de nòmina, que és el model que és el nou. Aquest model de full de nòmina és recién salidito. Si lo veis es del BOE del 11 de noviembre del 2004, con lo cual las empresas tienen medio año para hacer las nóminas nuevas, pero las nóminas actuales tienen que tener este formato. Este formato, y con esto ya plego, este formato ¿qué tiene de novedoso? Tiene de novedoso que se incluye el coste de un trabajador en la seguridad social. No lo que se os descuenta a vosotros, que a vosotros al final se os descuenta un 6,4, más o menos. Al empresario contratar un trabajador le sale muy caro. ¿Qué hace? No lo contrato en negro, no lo doy de alta en la seguridad social y me ahorro una pasta. ¿Sí? Vale, pues si queréis entender cómo funciona vuestra nómina, os dejaremos el modelo actual. Él os explicará los cuatro conceptos básicos y sobre todo la duda principal. ¿Y qué cantidades tiene que poner aquí? ¿Qué es lo que me tienen que pagar? Lo que diga el convenio. ¿El convenio colectivo de quién? De la empresa usuaria. ¿Sí? Lo último que os explico. En la mayoría de contratos, hubo un alumno que me dijo una vez, me preguntó y me dijo, pero profe, cuando vamos a una entrevista de trabajo, ¿tenemos que preguntar lo que nos van a pagar? ¿Qué diríais? No. Sergio, ¿por qué? Ahí está, ¿por qué no te lo van a decir? Quien algo teme, algo debe. ¿Por qué el empresario no te va a decir, pues tú vas a cobrar este sueldo? ¿Cuándo no te lo dice? Cuando te van a engañar. Cuando tienen algo que ocultar, cuando te quieren llevar al huerto. Claro, ¿y qué tiene eso de malo? Hay alguien que dice, no, yo no pregunto. Yo no pregunto, no vaya a ser que entonces... No, eso tampoco hace falta. Pero hay alguien que dice, no, yo no pregunto porque si pregunto, ostras, es que a lo mejor no me van a contratar. ¿Y qué te encuentras? Te encuentras un contrato de trabajo que luego en el contrato veis salario. Vosotros firmáis el contrato, que firmáis sin leer, todo el mundo. Firman el contrato y en el contrato dice salario y leéis aquí en el contrato, según convenio, ya nos han timado. Y luego te ponen precio hora, 5 euros. Y tú dices, pero vamos a ver, ¿y cuál es el salario del convenio? ¿Cuántos de los que tenéis contratos de trabajo os han puesto en el contrato de trabajo el salario? ¿Ho posa el teu? Què posa? No te l'has mirat. A este chico le sobra el dinero, porque como no necesita saber lo que le van a pagar, pues le sobra. Bueno, si et sobra una mica passen los altres. Ah, però ho saps quan? Quan t'arriba la primera nòmina.
Ah, llavors et fixes el que li paguen al teu germà. I si el teu germà era un crac i tenia un pacte boníssim per ell perquè era un crac? Ah, mejor para él, ¿no? Claro, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando nos dicen según convenio? Que ya nos han llevado al huerto. Porque no sabemos lo que dice el convenio. Porque que ni lo sabemos ni lo vamos a mirar, total para que sobra dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no, Sergio? Tú lo preguntarás. Y averiguaréis cuál es el convenio de aplicación. ¿Sí? Pues amb això acabo i us passo a Manel que us explicarà la nòmina. Yo no lo pregunto. ¿Se la aplaude ahora o no? ¿Se aplaude ahora? ¿Y de pasarlo? A ver. Buenos días, buen día. Ya tienen las hojas ya tenemos nosotros ahí. No. Lo único Buenos días. Buenos días. No, de momento no. De momento no. Bien, esto es una hoja salarial. Se llama nómina. Nómina es el recibo comprensivo del salario que se paga. Tiene que pagar la empresa. ¿Sabéis cuándo se paga? Normalmente a final de mes. Cobro a final de mes. Algunos hay retrasos en el pago. Las empresas muchas veces no tienen dinero en caja, tienen un término técnico, se llama liquidez. No hay esa liquidez provisional, entonces nos tardan en pagar. A veces tenemos que recurrir a un organismo fuera del circuito laboral, que es el FOGASA. ¿Alguien sabe qué es el FOGASA? Me suena un montón, algo de pagar. FOGASA, ¿quién sabe qué es? No, a mí me suena. Sí. Que paga cuando hay una quiebra, hay una falta de liquidez definitiva, o cuando me despiden. Hay una parte del despido, me la paga el FOGASA, actualmente, antes no, había una parte. Ahora, en determinados contratos se paga prácticamente más de la mitad del despido, si es una pyme, fundamentalmente. Bien, la hoja salarial que tienen aquí ustedes es como las cartas, tiene tres partes. Hay tres partes. La primera es el encabezamiento, cuerpo y pie. El encabezamiento son los datos de la empresa, ahí a la izquierda datos de la empresa y a la derecha del trabajador. Básicamente aquí con empresa, domicilio, CIF. CIF es el código de identificación fiscal, que en la empresa individual es el NIF. El CIF es normalmente en las sociedades y NIF en la empresa individual, ¿no? ¿Y CC? ¿Qué es esto? CC, ¿alguien sabe qué es esto? CCC, código de cuenta corriente. Eso es un código. Y a la derecha el trabajador, el NIF, el DNI, lo que sea, número de afiliación, grupo profesional y grupo de cotización. Hay 11 grupos profesionales en función de la titulación. Puede ser del grupo 1, que es titulados universitarios, etcétera, hasta el grupo 11, que son trabajadores menores de 18 años, de 16 y 18 años. ¿Estamos? O sea que hay 11 grupos profesionales y en función de esos grupos profesionales es lo que nos van básicamente a pagar. Bien, el tema de la nómina es un tema bastante serio porque muchas veces las empresas quieren reducir costes y por eso nos quitan dinero muchas veces, nos limitan mucho el dinero, van por ahí, o sea, hay dos partes. La empresa son dos partes, el que manda y el trabajador. Y el que manda, pues lógicamente quiere tener un margen de beneficios bastante grande, ¿no? Para que la empresa le funcione y que funcione, que tenga
tenga beneficios el mismo. Vale, entonces ahí ven ustedes, hay periodo de liquidación en fin, hay varios tipos. Normalmente yo acostumbro a explicar las nóminas de base mensual, de base diaria, base mensual, ¿no? Entonces, si hacemos, por ejemplo, una nómina de base mensual, pues será del 1 del mes al 30 o 31, o como estamos en febrero al 28, en función de los días que nosotros hayamos trabajado. Y pone total días, todo el total de días, 30, 31, 28, como estamos ahora. Bien, ahora viene la parte un poco más importante, podríamos decir la más importante, que son los devengos. Hay dos partes aquí, dos partes, devengos y deducciones, es decir, lo que me pagan y luego lo que me restan o me quitan. Voy a hablar directamente con el lenguaje directo, me quitan, básicamente, ya sea por seguridad social o por diversas retenciones que me pueden practicar. Bien, aquí en los devengos hay dos elementos importantes aquí, uno que son percepciones salariales y otras la dos que son percepciones no salariales. Las dos se suman, tenemos los devengos, básicamente, es la suma de percepciones salariales más las no salariales. ¿Qué diferencia hay? Las salariales cotizan a la seguridad social, todas, porque tienen que ver directamente con el trabajo, con el puesto de trabajo. No sé si la compañera les habrá explicado el tema de nóminas. Delante hay dos de las percepciones salariales que retribuyen directamente el trabajo. Por ejemplo, el plus de actividad o el plus de antigüedad. Si nosotros llevamos mucho tiempo en la empresa y nos pagan un complemento de antigüedad o plus, el término complemento y plus es sinónimo. ¿Vamos? ¿De qué? La antigüedad depende, puede ser en función del... Esto lo dice el convenio normalmente, o el contrato, convenio... No, hombre, no. Siempre cobrarás la disposición más favorable. Si el contrato no te lo contempla y el convenio sí, te aplican directamente el convenio. Incluso que el convenio no te lo contemplas y el contrato sí te aplicaríamos el contrato porque es mucho más favorable. Si tú, por ejemplo, has trabajado 15 años, por ejemplo, pues fundamentalmente trienios, ¿cuántos años? ¿O cuántos trienios hay en un año? 4, ¿no? 4, multiplicas 4 por el periodo ya tendremos trienios. Esto si está en el contrato o el convenio lo contempla, lo puedes pedir. No todas las empresas pagan un complemento. Si tú entras de nuevo, de recién, tendrás que esperarte, básicamente. Si te dejan esperar, porque hoy día las empresas, desgraciadamente, utilizan el contrato temporal, mayoritariamente el contrato indefinido, a pesar de que nos dicen que lo han aumentado, es la excepción, desgraciadamente. O sea que básicamente sería ¿no? Pues bien, aquí en las percepciones salariales, lo que es salarial, si yo por ejemplo trabajo de noche, o si por ejemplo por producir así, exactamente. Si es de noche, trabajo, por ejemplo, peligrosidad, el plus de peligrosidad, qué trabajos tenga que hacer, pues evidentemente me pagarán un plus de peligrosidad. Es decir, todas las actividades que implican pues, un contacto directo con el trabajo. Eso serían las llamadas percepciones salariales, ¿no? Y aquí tenemos pues el salario base, es el salario, dijésemos, aquello, que me pagan en virtud del convenio, salario base, no lo confundáis con el salario mínimo interprofesional, que es totalmente diferente. Desgraciadamente el salario mínimo, ya sabéis cómo está súper congelado, que la cosa va para abajo. Vale, desgraciadamente. Tenemos complementos salariales, que son todos estos que les acabo de indicar, es decir, si hay antigüedad, si hay peligrosidad, unidad, estos complementos que pagan el trabajo
del trabajo realmente hecho, básicamente. Luego, ahí tenéis 3 líneas en blanco, que es para ponerlo. Si, por ejemplo, me pagan plus de antigüedad, por ejemplo, hay plus de antigüedad o complemento, pongo ahí el importe, básicamente. Aquí, esto es lo que hay ahí, es decir, que si ustedes tienen derecho a los complementos, esto tiene que aparecer, en muchas empresas se lo pasan mucho por encima, ¿no? Luego tenemos horas extraordinarias, esto sí se hacen, normalmente la hora extraordinaria es una hora por encima de la normal. Por ejemplo, imaginémonos que hay un desprendimiento de un techo como consecuencia de un huracán o de un fenómeno meteorológico, nos vamos a poner así, y el empresario nos hace trabajar más horas. Por tanto, esas horas pues son horas extraordinarias. Hay de varios tipos, ¿no? Horas voluntarias, nosotros pactamos, básicamente, no estructurales, y luego las que hacemos de forma voluntaria, forzosa, como consecuencia de un ejemplo, es lo que he puesto ahora, el fenómeno meteorológico. Puede ser otro tipo de fenómeno también, pero me pueden obligar a hacerlo. En total son 80 al año, 80 horas extras al año como máximo, lo anotáis, si os hacen hacer más horas, exceptuando, cuidado, estas horas extras que hacemos por fuerza mayor. Pues he puesto el ejemplo. Aquí sí que no me respetan las 80 horas. Vamos, ese es el punto que hay que tener en cuenta. Es decir, que si os hacen hacer horas extraordinarias, pues lógicamente veré que en todo el año no haga más de 80. Exactamente, ¿no? Por tanto, allí sería. Entonces, esto es el pago que sale. La hora extraordinaria es la misma que la hora ordinaria, el 100%. En función de la que trabaje de más, pues me pagarán pues, la cantidad correspondiente. Luego tenemos horas complementarias, aquí pone contratos a tiempo parcial. Ya saben que los contratos a tiempo parcial son aquellos que ocupan menos horas al día. Menos horas al día, por tanto me pagan menos. Por tanto, complementarias son aquellas que complementan en cierto modo el horario, básicamente, del trabajador. Parecen a las horas extraordinarias, pero no son lo mismo. No son lo mismo. Luego tenemos las gratificaciones extraordinarias y el salario en especie. Pues bien, las gratificaciones extraordinarias no lo confundan, por favor. No lo confundan con las pagas extras. No tiene nada que ver, aunque parece el nombre parecido, pero es diferente. La gratificación extraordinaria es un premio que me da la empresa, porque he trabajado bien o porque he caído un agua al jefe. Exactamente. Y la paga extra es la que la tengo, de momento, si me la pagan, porque a nosotros nos han quitado las pagas. Son 2 al año, recuerden, son 2 pagas extras al año. Pues, la empresa me puede pagar más, me puede pagar más, pero lo normal es que sean 2 al año. ¿Estamos? Y no lo pongan ahí en las gratificaciones extraordinarias. Pero a veces cuando explico estos temas, pues el alumno me pone el importe de las pagas extras en gratificaciones y eso está mal. O sea que luego salario en especie, si es que me paga la empresa pues con objetos, poniendo una empresa normalmente en liquidación, no tenga líquido es dinero, lo hablo un poco técnico, líquido es dinero, pues no tiene dinero, pues en un procedimiento concursal pues me puede pagar con relojes o joyas, pues eso, lógicamente sí, lo se llama en especie, y recuerden que el salario en especie no puede, si les pagan en especie, sobrepasar el 30% del salario en metálico, es decir que no puede rebasar el 30% del salario metálico. Entonces tenemos, esto sería la parte salarial. La parte no salarial, a ver, son cosas que son aspectos del trabajo indirectos, retribuyen aspectos indirectos del trabajo, y básicamente, a ver, normalmente son gastos de desplazamiento, de locomoción, etcétera. Directamente aquí tienen ustedes incluso
unos conceptos, indemnizaciones o suplidos, que si hay, por ejemplo, un despido, me tienen que hacer el finiquito, pues lógicamente me pagarán una parte, la parte proporcional que yo haya trabajado ahí, de la indemnización. Prestaciones e indemnizaciones de seguridad social, básicamente si estoy de baja laboral, me pagan o accidente, tengo un accidente laboral, pues la parte que me hayan pagado del accidente o de la baja, pues saldrá ahí. Indemnizaciones, estos son indemnizaciones diferentes, básicamente 15 traslados, suspensiones o despidos. Bueno, esto es si hay un desplazamiento del trabajador a la empresa, a otro lugar, entonces ha de cobrar un porcentaje que llama dietas. ¿Han oído hablar, no, el nombre de dietas? ¿No? Sí. Vale. Bueno, todo esto, a ver, todo esto es la parte básica, fundamental, entonces total de vengados, la suma total, estamos de todos estos conceptos. Luego lo que nos quita, aquí es lo importante, a ver, hay una serie de partes aquí, contingencias comunes, a ver, contingencias comunes para calcular esto, a ver, les resumiré rápido un poco, es básicamente lo que son salariales, percepciones salariales. Ustedes dejen las horas extras y dejen los no salariales a banda, y han de sumar aquí la parte proporcional de la paga extraordinaria, de las pagas. Entonces, esto se calcula en función del número de pagas por lo que vale cada paga extraordinaria. Hacen la media, a la prorrata, y lo suman. Una vez sumado, lo multiplican por un porcentaje que es el 4,70, si es contingencia común. Esto es en contingencias comunes. Luego, en desempleo y en FP, que son profesionales, se suma todo. Devengos, total de vengado, más parte proporcional de la paga extraordinaria. Multiplican por 1,5 si es indefinido el contrato o 1,60 si es temporal, 1,5 o 1,60. Básicamente eso es la cotización por desempleo. Esto por si tengo la desgracia de quedar en paro. Claro, tú estás pagando por tu paro, por tu posible paro. O sea que todos, o sea que básicamente. Bien, y luego tenemos la formación profesional, que es el 0,10. Bueno, toda la formación profesional son cursos, reciclaje, si nos da la empresa, si no nos da igual, porque nos lo quita igual, 0,1%. Vale. Horas extraordinarias, lo que me hayan pagado por horas extraordinarias. Total aportaciones será la suma de contingencias, desempleo y formación profesional y horas extras. Toda esa suma iría a total aportaciones. Y ya hemos acabado prácticamente la nómina. ¿Qué nos queda? El IRPF, lo que nos quita, desgraciadamente. ¿Y qué nos quita? ¿Qué porcentaje? Pues eso funciona básicamente en función del contrato, tengamos la antigüedad, el grupo profesional al que estemos, si tenemos hijos a nuestro cargo, somos dependientes o tenemos personas de que cuidar, etcétera. Entonces, pues lógicamente, pues estamos casados. Estamos casados, pues nos quitarán menos. Entonces, si eres soltero, te apretará un poco. Sí, claro. Entonces, pones que el impuesto de las personas físicas es un porcentaje, varía. Puede ser un 10%, 15%, 10%, 8%, ya, lo que haya. Luego anticipos, esto ya no, en vuestras nóminas no saldrá. Anticipos es lo que os pagan por adelantado en la empresa, pues si necesitáis el sueldo, pues os lo descuentan. Entonces ya sumáis total a deducir, que es todo lo que os quitan, la parte que os quitan, y luego el resultado final. Ya lo tenéis, es una resta, acaban una resta.
el total de becado A menos B. Ven ahí que hay A menos B, líquido total a percibir. Pues han de restar A, el aspecto A, menos el B. Te saldrá la cantidad a cobrar. La cantidad a cobrar. Bien, detrás, a ver, detrás lo que ha dicho la compañera antes, pues, saben que tiene un coste trabajador a la empresa, y ahí aparece por vez primera, antes no aparecía el coste, la parte del empresario. El tipo concretamente que ha de pagar, si ustedes pagan 4,70, el empresario 23,6%. Tendría que ser ustedes empresarios, pagarán un 23,6%. Llegan ahí. Después, contingencias comunes, es un poco el resumen, esta parte que hay aquí al dorso, es un resumen de la nómina. Entonces, suman las contingencias comunes, importe de remuneración mensual, que es el total de vengado, más las pagas extraordinarias. Entonces, aquí saldrá el total. Es un poco, esta parte de detrás, un poco el resumen de la nómina de la cara. La importante del salario es la primera cara, lo de detrás prácticamente no tiene mucha importancia. Lo importante es, ya digo, que miren esta parte, la parte que les he explicado, esta primera parte, es la que sale todos los conceptos y todos los conceptos y todos los datos. Y que cobren muchas nóminas ustedes. Gracias.